Recording is on. Bueno, entonces, esto de las ecuaciones de Maxwell es una parte importante, de hecho, ¿no? Vamos a volver después, más adelante hacia ellas. De hecho, aquí no solamente pues, quería presentar las ecuaciones y las expresiones para el campo eléctrico y el magnético, enfatizando la parte del campo eléctrico en donde aparece la corrección por el tiempo finito, ¿no? Que tarda en propagarse la información. Y la segunda, con lo que tiene que ver con el término del campo eléctrico, el tercer término, que tiene que ver con la generación de ondas electromagnéticas. Porque en cursos básicos generalmente se ve la ley de Coulomb nada más, ¿no? Pero no se ve ese siguiente término, el tercer término sobre todo, que es el que da lugar a las ondas electromagnéticas y que explica por qué si yo quiero generar radiación, pues tengo que acelerar cargas, ¿no? Bueno, aquí vamos ahora, bueno, la cuestión de la óptica, pues está relacionada pues con la luz, las ondas electromagnéticas. Generalmente cuando se habla de óptica se piensa mayormente pues en la parte del espectro electromagnético que conocemos como el rango visible, pero al final de cuentas pues la naturaleza de la luz es que son ondas electromagnéticas. A veces se puede utilizar la óptica geométrica y describirla, pues como lo dice el nombre, meramente desde un punto de vista geométrico, como rayos. Pero otras veces eso no es suficiente y entonces tiene que tomarse en cuenta la naturaleza ondulatoria. En otras ocasiones, pues se tendrá que ver incluso pues la naturaleza cuántica de la luz. La, digamos, la faceta corpuscular. También tiene que ver para las propiedades ópticas, pues el medio a través del que se propague la luz. Entonces, a nosotros nos interesan precisamente los fenómenos ópticos en sólidos, ¿no? Entonces, la luz, pues, no se propaga solamente en el vacío. Sabemos que la velocidad que se conoce, que se suele identificar con una C minúscula, pues es la velocidad de la luz en el vacío, en el espacio libre, ¿no? Donde no haya materia con la que tenga que interaccionar de por medio. A nosotros nos interesa, pues, la propagación de la luz a través de medios materiales. Entonces, en esos casos, la luz sí interactúa con un medio, ¿no? Interactúa con un medio material. Y entonces, ya en esa situación se dan diferentes fenómenos ópticos que se pueden sintetizar aquí en esta figura. Cuando hacemos incidir la luz desde el aire o desde el vacío a un medio, que se ilustra aquí con este cuadrado del medio, la luz llega, por ejemplo, desde la izquierda, puede ser el aire, y llega a un sólido, por ejemplo, en el que se va a propagar. Ese sólido tiene ciertas dimensiones y entonces la luz llega por la izquierda, llega a la interfase o a la frontera entre el medio y el medio. Y voy a quitar el sonido aquí del teléfono porque está haciendo mucho ruido. Ahí está. Entonces supongan que viene luz incidente, la pueden ver de cualquier forma, ¿no? Pero imaginen que como estábamos aproximando, como si fueran rayos o como un haz, ¿no? Son como ondas electromagnéticas. Cuando llega la luz a la interfase o a una superficie de un sólido, parte de la luz que llega a la frontera entre el medio entre el medio en el que viene incidiendo y el medio al que va a entrar. De hecho, podemos pensarlo como que viene de un medio a otro, ¿no? Entonces, en la frontera, en la interfase, parte de la luz va a penetrar el segundo medio y se va a propagar a través de él, pero otra parte va a ser reflejada. De hecho, en la ley de reflexión vimos que, pues,
tenemos una ley para la reflexión. Si la superficie sobre la que incide es plana, entonces tenemos que esa parte de reflexión pues cumple pues, la ley de reflexión, ¿no? De que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y aquí para simplicidad supongamos que viene en forma perpendicular. Entonces se regresaría también la parte que se refleje, se reflejaría en forma perpendicular y la que se propague pues seguiría a través del medio, ¿no? Noten que en este caso pues no observaríamos ningún ningún doblez, el quiebre de la luz que se observa en la refracción, no se llega de esta forma. Y después de que la luz se propaga por el medio, vean que el medio pues tiene cierto espesor, la luz llega a la primera frontera, parte se refleja, parte se transmite, pero la transmitida a partir de aquí ya sería como si fuera llegando de un medio a otro, ¿no? Cuando ya va a salir. Entonces aquí vamos a tener el mismo, digamos, un fenómeno similar, ¿no? Una parte de esta luz que se está propagando en el medio va a transmitirse hacia afuera o como si fuera otro medio. Puede ser, de hecho, eh, este medio que es el cuadrado, puede ser un medio y los que están al inicio y al final pueden ser otros, que pueden ser los mismos. Por ejemplo, si esto es aire, si esto fuera un sólido y acá otra vez aire, podría ser una situación, pero también puede ser que este sea un medio, este fuera otro y este otro más, ¿no? Por ejemplo, sistemas multicapas. Entonces, eh, aquí también hay otra frontera donde se van a observar entonces los mismos fenómenos que en la primera. Parte de la luz que se está propagando a través de este medio va a salir y parte se va a reflejar. Suponiendo que aquí tenemos aire al inicio y al final, entonces lo que vamos a tener es que la luz que incidió ve a este medio como un medio a través del cual se transmite una parte de la luz y otro se refleja, ¿no? O sea, de una forma neta, digamos que aquí pueden pasar muchos fenómenos, pero al final de cuentas, pues de la luz que venía, podemos detectar la que se reflejó y la que se transmitió. Y bueno, también aquí pues pasan otros fenómenos aparte de esta reflexión, que es la que se considera, ¿no? La que se considera es la total, que ven para acá que se regresó, y la transmitida es la que atravesó aquí de forma neta. Aquí en el Inter, pues pudieron haber pasado muchas cosas diferentes que vamos a ver que son posibles que ocurran. Y bueno, dentro de los fenómenos que pueden ocurrir, eh, pues son estos, ¿no? Uno de los cuales ya vimos en el tema anterior del principio de tiempo mínimo. Puede ocurrir la refracción cuando la luz atraviesa, bueno, cuando pasa la frontera de un medio a otro, ¿no? El fenómeno de difracción ya vimos que pues lo que causa es que cuando pasa de un medio a otro, la luz pasa con una velocidad diferente, ¿no? Normalmente si viene del aire a un sólido, pues en el sólido se va a propagar con una velocidad menor, ¿no? Eh, Podemos aproximar que el aire pues tenga muy baja densidad, de manera que prácticamente la luz se propague a la velocidad a la que se propaga en el vacío. Entonces cuando pasa a un medio material, eh, la velocidad disminuye. Si el ángulo en el que incide la luz pues no es perpendicular respecto a la superficie, entonces vamos a ver este fenómeno de refracción, ¿no? Donde la luz, debido a este fenómeno de que cambia la velocidad en el medio, pues se puede observar que se dobla la dirección de propagación. Este sería el fenómeno de refracción. La reducción de la velocidad cuando cambia de medio lleva a que los rayos de luz se doblen, ¿no? Cuando
cruzan interfaces. Una característica de la refracción es que la intensidad de la luz que se propaga no se ve afectada, ¿no? O sea, se mantiene, se ve ese doblez, ese cambio de dirección en la propagación cuando cambia de un medio a otro, pero no cambia la intensidad. Ahora vimos que qué es lo que determina qué tanto cambia la velocidad de propagación en el nuevo medio, qué tanto se dobla la luz. Vimos que eso tiene que ver con los índices de refracción de los dos medios, ¿no? Del medio en el que viene originalmente la luz y del medio en el que está entrando, ¿no? Y tenemos estas dos leyes, ¿no? Que ya vimos antes y que las pudimos justificar con el principio de tiempo mínimo, ¿no? La primera ley de la refracción es que, bueno, el rayo incidente, el rayo refractado y el rayo normal van a estar siempre en el mismo plano. Aquí se representa, ¿no? Este es el rayo incidente, es el rayo refractado y esta es la línea normal. O sea, esta línea normal y el rayo incidente, de hecho, eh, formarían un plano y este rayo estaría, el refractado sería en el mismo plano. La segunda ley es que hay una relación entre los índices de refracción y estos ángulos de incidencia y el ángulo de refracción. Bueno, antes le llamamos a este teta 1, era lo que llamábamos el teta I, ¿no? El ángulo incidente que se mide respecto a la normal. Y este teta 2 era el ángulo teta R, ¿no? El ángulo refractado. Entonces, la ley de Snell es la que relaciona los índices de refracción del medio incidente y el medio al que entró la luz con estos dos ángulos, ¿no? O sea, tenemos N1, seno de teta incidente es igual a N2 por seno de teta reflejado. Si reacomodamos, pues tenemos que el seno del ángulo refractado entre el seno del ángulo incidente es igual al cociente de los índices de refracción de N1 entre N2. Bueno, ese es un fenómeno, ¿no? Y veíamos que, bueno, se explica precisamente porque la luz busca las trayectorias más cortas posibles en su camino. Hay otros fenómenos distintos que, pues, estos ya no entran dentro digamos, de la descripción de la óptica geométrica. Uno de ellos sería la absorción. La absorción, pues, se ocurre cuando la luz se está propagando a través de un medio material. Cualquier medio material pues va a estar formado de átomos y entonces la luz trae campos electromagnéticos, es decir, son campos eléctricos y campos magnéticos que vienen oscilando con cierta frecuencia. Y entonces puede llegar a ocurrir que la frecuencia del campo eléctrico que viene en la luz entre en resonancia con las frecuencias de transición de los átomos que forman el medio material y entonces ocurre ahí la absorción. Ahora recuerden que cada color de la luz está relacionado con una frecuencia. Las frecuencias de resonancia de los átomos dentro de los medios materiales pues pueden ser diferentes, entonces eh, no van a necesariamente entrar en resonancia con toda la luz. Si la luz viene como luz blanca, que es una mezcla de diferentes frecuencias, el medio material solamente tiene ciertas frecuencias de resonancia, entonces esas son con las que va a interaccionar el campo eléctrico de la luz. Entonces serían la frecuencia que absorbe y recuerden que cada frecuencia tiene asociada una longitud de onda y esa longitud de onda es lo que está relacionada con los colores. Entonces, por eso, a medida que la luz se propaga, puede ocurrir el fenómeno de absorción de parte de la luz, de parte de las componentes, que sería que absorba la longitud de los campos con ciertas frecuencias nada más, ¿no? Que coincidan con las frecuencias de resonancia
de los átomos del medio material en el que se están propagando. Entonces, en este caso, es por lo que vemos fenómenos como estos de la imagen, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, objetos de diferentes colores. Vean que aquí representa la luz, por ejemplo, la luz solar, que tiene pues diferentes componentes, todos los componentes dentro del visible llegan. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, aquí no es una, fíjense que no es una imagen correcta. Les voy a decir porque es que le voy a, pero aquí tengo una correcta. Quedó la imagen ahí mal. Bueno, todo lo que les había dicho sí es correcto, pero la imagen no es la adecuada. Lo bueno es que no había empezado a explicar la imagen. Eh, entonces, lo que va a pasar es que va a haber una absorción de manera que de todos los colores que viene de la luz, si viene, por ejemplo, la luz blanca, ciertos colores van a ser absorbidos y otros no. Entonces, pues puede ocurrir el fenómeno de que vamos a ver los objetos coloreados de cierto color que van a ser el resultado de lo que dejó el material después de absorber. Por ejemplo, puede ocurrir como en el caso del rubí, que el rubí cuando pasa la luz blanca a través del rubí, pues absorbe los colores, todos los colores que no son el rojo. Y entonces lo que vamos a ver eh, es que va a pasar la luz roja y vamos a ver el rubí rojo, ¿no? Como se ve aquí en la figura. Esto sería el resultado de que en el caso del rubí hay una absorción que excluye al rojo. Entonces, lo que vemos es el rojo, todo lo demás pues queda absorbido, ¿no? Otras situaciones pueden ser como esta. Ven, aquí llega la luz, viene la luz blanca que contiene todos los colores y aquí puede ocurrir que, bueno, ocurre por ejemplo, aquí tenemos un tomate, lo vemos rojo, llega la luz blanca con toda su combinación de colores, el tomate la absorbe y resulta que vamos a ver nada más el rojo, ¿no? Aquí puede ser que esto se absorba y entonces refleje al rojo y entonces lo vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos un limón, aquí en el caso el que queda es el amarillo, todo lo demás es absorbido. Y este es un pimiento verde. Aquí vean que es una absorción que ocurre cuando interacciona la luz con estos vegetales. Absorbe todos los colores excepto el que vemos. Bueno, entonces este sería un fenómeno donde estaríamos viendo como por reflexión y todo lo demás fue absorbido. Y en el caso del rubí, aquí no es digamos, el color del que se ve el rubí, porque se absorbió todo menos el rojo. Entonces, aquí, a diferencia de los vegetales, aquí la luz atraviesa al rubí. Entonces, al atravesarla, se absorbe todo, excepto el rojo, y vemos el rojo. En el caso de los vegetales, la luz que incide sobre los vegetales es absorbida y se refleja nada más lo que vemos. Entonces, serían ahí situaciones diferentes, pero en ambos casos involucra la absorción. Cuando se absorbe, pues ahí hay una atenuación de la intensidad precisamente porque se absorbe, ¿no? Parte de la radiación que está llegando. Entonces, en este caso sí hay atenuación mientras la luz se está propagando. Bueno, este sería el otro fenómeno. Tenemos entonces la refracción, tenemos la absorción, y pues esta absorción explicaría por qué vemos estos colores, ¿no? Como en este caso. En ciertos otros materiales, por ejemplo, sí que donde veríamos algo parecido a esto del rubí,
Bueno, aquí nada más vemos que el rojo no es absorbido, ¿no? Puede ser por diferentes cosas, pero que tienen que ver con la composición química del sólido. En particular, a veces influyen mucho las impurezas que tengan o los defectos que tenga el material. Por ejemplo, los cristales de halogenuros alcalinos normalmente son transparentes. Cuando los exponemos a la luz visible, los podemos ver a través de ellos. Si los exponemos a radiación o les metemos pequeñas cantidades de algunos átomos, los vamos a ver de colores, precisamente porque lo que hacemos es que generamos eh, niveles dentro del sólido que van a absorber ciertos colores, ¿no? Ciertas frecuencias. Entonces, cuando pase la luz blanca con todos sus colores, ya no va a salir toda. Le van a quitar algunas componentes y entonces ya lo vemos coloreado, ¿no? Si no le quitáramos ninguna componente, lo seguiríamos viendo transparente. Otro fenómeno que es, bueno, un fenómeno que nos interesa mucho, aquí los estudiantes del grupo pues van a estar viendo más adelante, más en detalle, este fenómeno es el de luminiscencia. La luminiscencia es el proceso de emisión de luz por átomos excitados. A nosotros aquí nos interesa sobre todo cuando esos átomos son parte del sistema que forma un sólido cristalino. Una de las formas en que se pueden excitar esos átomos es mediante la absorción de luz. Entonces, la luminiscencia puede ocurrir mientras la luz se propaga en un medio, ¿no? Es decir, eh, como la misma luz puede llevar a los electrones dentro de un sólido a estados excitados, entonces puede originar eh, luminiscencia. Esa luminiscencia pues se da cuando los electrones regresan al estado base, ¿no? O sea, son excitados de alguna forma, en particular puede ser por luz, y al volver a su estado, al estado base, pues emiten luz, y eso sería la luminiscencia. En algunos libros van a encontrar la luminiscencia como proceso de emisión espontánea, ¿no? Pero eh, los estudiantes del área van a ver que en realidad la luminiscencia es más general, no necesariamente es un fenómeno espontáneo, a veces tiene que ser un fenómeno estimulado, ¿no? Es decir, que no va a ocurrir por sí mismo, a menos que lo estimulemos de alguna forma, ¿no? Que puede ser mediante calor o mediante alguna otra eh, exposición a otra fuente de luz, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces en general vamos a entender la luminiscencia como el proceso de emisión de luz por átomos excitados. Eh, Como todos, creo, todos están en área de estado sólido, entonces aquí pueden delimitar más la definición y referirse a la emisión de luz de un sólido previamente excitado de alguna forma, ¿no? Vamos a ver de qué formas podría ser excitado el sistema electrónico de un sólido. Y entonces la luminiscencia puede ocurrir mientras la luz se propaga a través de un medio material, que podría ser, por ejemplo, un sólido también, ¿no? En el fenómeno de luminiscencia, la luz se puede propagar en todas direcciones, en todas las direcciones, no necesariamente en una dirección particular, ¿no? Y también otra característica es que la frecuencia de la luz que se emite en la luminiscencia pues es diferente a la frecuencia de la excitación. En el caso de que sea luz, pues la frecuencia de la luz de excitación pues sería diferente a la luz que se emite en la luminiscencia, ¿no? Aquí hay una figura donde pues, se observa luminiscencia eh, en un sistema biológico, ¿no? Sería una bioluminiscencia. Y aquí tendríamos una imagen con un ejemplo de luminiscencia en materiales inorgánicos. Que esta sería la definición de hecho que nos interesa más en el área, la emisión de luz de algunos sólidos que tiene lugar después de haber sido expuestos a algún tipo de excitación. Esa excitación pues les da energía extra al sistema electrónico del sólido. Eh,
Estos sólidos que tienen esta propiedad de luminiscencia, pues en el área en el argot de este campo se conocen como fósforos y tienen que ver normalmente con pues, los defectos que tengan los sólidos cristalinos. Pueden ser defectos intrínsecos, pueden ser defectos generados de manera a propósito o que ya vengan en la síntesis misma, ¿no? Una de las formas de generar este tipo de defectos son mediante impurezas, pero también materiales que no tengan impurezas pues pueden tener defectos estructurales eh, que jueguen este mismo papel que faciliten la luminiscencia, ¿no? Bueno, les decía que entonces para tener luminiscencia necesitamos tener alguna fuente de excitación y de acuerdo a la fuente de excitación, el fenómeno de luminiscencia puede clasificarse con diferentes nombres. Aquí están algunos. Por ejemplo, la bioluminiscencia. En la bioluminiscencia, la excitación es mediante energía de reacciones bioquímicas. En la imagen que les mostré aquí sería uno de esos ejemplos de bioluminiscencia. También tenemos catodoluminiscencia, que sería pues excitando mediante rayos catódicos. Y la quimioluminiscencia, pues energía de reacciones químicas. La bioluminiscencia, pues también son reacciones químicas, ¿no? Pero en sistemas biológicos. Tendremos también la situación de la electroluminiscencia. En el caso de la electroluminiscencia, la fuente o el método de excitación es aplicar campos eléctricos. Los materiales electroluminiscentes pues, son de particular interés para pantallas, ¿no? Tenemos la fotoluminiscencia. La fotoluminiscencia es el fenómeno de luminiscencia cuando el método de excitación es fotones dentro del rango visible, puede ser también en el ultravioleta y en el infrarrojo. Generalmente en esos tres rangos, si los fotones de excitación quedan dentro de esos tres rangos, pues consideramos que es fotoluminiscencia. Podemos también excitar el sistema de un sólido, el sistema electrónico de un sólido, aplicándole presión. Eso es piezoluminiscencia, la luminiscencia que se origina. También mediante presión, esa sería la presión piezoluminiscencia, ¿no? Por fricción, cuando la excitación es mediante fricción, tenemos la triboluminiscencia. A nosotros nos interesa en particular cuando el método de excitación es por radiación ionizante. Por ejemplo, radiación beta, partículas alfa o radiación gamma. En ese caso, cuando el método de excitación es radiación ionizante, tenemos radioluminiscencia. Y tenemos sonoluminiscencia si el método de excitación son ondas sonoras. Y a veces, digamos, se traslapan aquí los nombres con más bien los métodos de excitación que dan lugar a clasificaciones que a veces se superponen. Por ejemplo, eh, tenemos en el caso de la excitación con radiación ionizante, la luminiscencia es radioluminiscencia. Pero también hay un fenómeno de termoluminiscencia que se puede excitar con radiación ionizante. En este caso, lo que distingue la termoluminiscencia de la radioluminiscencia en general es la forma de estimular el material para que emita luz. Entonces, en general, si excito con radiación ionizante,
la luminiscencia es radioluminiscencia. Cuando estimulo con calor para provocar esa radioluminiscencia, pues tendríamos termoluminiscencia, ¿no? Y ya sea que excitemos con radiación ionizante, con ultravioleta o visible, también podemos tener fluorescencia y fosforescencia y termoluminiscencia, ¿no? O sea, hay reportes, muchos reportes de termoluminiscencia con ultravioleta también, ¿no? Y en el caso de la fluorescencia y la fosforescencia, se puede excitar con estos tres tipos de fuentes de excitación, pero vamos a ver cuál es bueno, lo puedo decir de una vez, ¿no? Pero aquí el distintivo para clasificar la luminiscencia en fluorescencia y fosforescencia es el tiempo que tarda el tiempo que pasa entre la excitación y la luminiscencia. Vean que aquí, bueno, en la definición únicamente dijimos que era luz que se origina después de que el material es excitado, no que es expuesto a alguna fuente de excitación. Y aquí aparecen diferentes fuentes de excitación, pero aquí en ninguna parte me dice que yo tengo que excitar primero el material, o sea, primero tengo que exponerlo a alguna fuente de excitación. Al exponerlo a una fuente de excitación, excito el sistema electrónico del sólido, pero luego resulta que en algunos materiales la luminiscencia, que es la emisión de luz que viene después de la excitación, a veces es prácticamente instantánea para fines prácticos, pero en otras ocasiones no. El material almacena la información de que fue excitado y la luz viene hasta después. ¿Qué tanto después? Puede ser después de minutos, después de horas, después de días, incluso después de muchos años, ¿no? Dependiendo de la situación particular. Entonces, a veces, bueno, cuando no hay un retraso entre la excitación y la emisión, hablamos de fluorescencia. Y hablamos de fosforescencia cuando sí hay un retraso apreciable entre la excitación y la correspondiente emisión de luz. En el caso de la fosforescencia, pues sería tiempos en un rango muy grande, ¿no? Desde del orden de 10 a la menos 8 segundos en adelante, incluso hasta el orden de miles de millones de años, ¿no? Que sería la edad del sistema solar. Entonces, bueno, por lo pronto nos quedamos con esta tabla, estos métodos de excitación que tienen que ver nada más con el método de excitación y el nombre que se le da. Y vamos a ahondar un poco más sobre estos, la fluorescencia y fosforescencia, que tienen que ver precisamente con ese tiempo característico de retardo, ¿no? Bueno, una forma de representar esquemáticamente estas diferencias entre estos últimos, la fluorescencia y la fosforescencia, que les decía que tiene que ver con que en el caso de la fluorescencia prácticamente es simultáneo la excitación y la emisión de luz, y en la fosforescencia hay un retraso, ¿no? Podemos esquematizarlo de esta forma. En la primera parte tenemos la excitación. Bueno, aquí no hay excitación, de pronto la activamos, la mantenemos en este intervalo de tiempo. Este sería el eje del tiempo en cada caso. Mantenemos la excitación fija y luego la quitamos. Esta sería la excitación. En el caso de la fluorescencia, aquí tenemos la emisión de luz. Vean que ocurre instantáneamente. Cuando empieza la excitación, se mantiene mientras se mantiene la excitación y se acaba cuando se acaba la excitación. O sea, no hay un retraso apreciable. De hecho, se considera fluorescencia si el tiempo entre la excitación y la emisión es menos de 10 a la menos 8 segundos. O sea que para fines prácticos pues, se considera que no hay retraso, ¿no? En el caso de la fluorescencia hay un retraso y se muestra en esta tercera figura.
Vean que cuando empieza la excitación, empieza poco a poco a aumentar la intensidad de emisión, no es inmediatamente, sino que hay un poco de retraso y además va aumentando gradualmente hasta que llega al valor máximo. Mantiene ese valor máximo si se mantiene la excitación, y luego cuando se quita la excitación tampoco deja de emitir instantáneamente, ¿no? Sino que empieza a disminuir la intensidad de la emisión poco a poco hasta que se va extinguiendo. Entonces, así como hay un retraso en el inicio de la emisión y el tiempo que tarda en llegar al máximo de emisión, también cuando se quita la fuente de excitación, pues no desaparece necesariamente del todo la emisión de la fosforescencia, ¿no? Ahora, esta fosforescencia es muy dependiente de la temperatura. Entonces, a veces la intensidad es muy, muy baja, de manera que prácticamente podemos considerar que no hay emisión, a menos que elevemos la temperatura, como aparece aquí en el caso de la termoluminiscencia, que podemos tener una excitación que no va a dar lugar prácticamente a una luminiscencia, ¿no? Significativa, aunque dejemos pasar el tiempo. Necesitamos aquí, para observar emisión, elevar la temperatura del material que fue expuesto a la excitación, y entonces sí vamos a ver algo como un pico, ¿no? Pues los estudiantes que van a trabajar con termoluminiscencia van a ver luego el por qué es un pico, ¿no? Lo que se observa en el caso de la termoluminiscencia, a diferencia de lo que se tiene aquí en el caso de la fosforescencia, donde no se aumenta la temperatura, ¿no? Para observarla. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. De momento, ¿Siguen creo que no. ahí despiertos? ¿No? Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí por hoy, porque como que estoy sintiendo un poco ronco la garganta. Vamos a, entonces, pues, si no hay alguna pregunta, pues lo dejamos por hoy hasta aquí. Continuamos